Saludos hermanos y amigos, muchas gracias por sintonizarnos nuevamente. Este es su hermano Wilfredo Jiménez y hoy queremos comenzar nuestro estudio con el capítulo 9 de Romanos. La semana pasada estuvimos estudiando el repaso que hicimos del capítulo 1 al 8 de Romanos y hoy comenzamos ya de lleno con el capítulo 9 de Romanos, en donde vamos a encontrar una serie de muy importantes doctrinas que Pablo estipula. La primera de ellas que vamos a estar considerando se llama la doctrina de la elección divina. Esta clase vamos a estar tocando en el capítulo 9 de Romanos y luego vamos a ir desarrollando los temas a medida que nos vayamos moviendo de diferentes textos bíblicos. En el capítulo 8, antes de llegar al capítulo 9, Pablo ya termina el capítulo 8 con una nota poderosa, una nota de victoria, una nota en donde le especifica a sus oyentes de que todos son más que vencedores por medio de Jesucristo. Esto Pablo lo menciona porque ya en el capítulo 7, cuando Pablo está hablando de la salvación por gracia, la salvación por la fe en Cristo, la salvación que Dios otorga por su gracia, habla de que todavía el creyente pues tiene ciertas luchas, ciertos problemas porque el pecado todavía habita en nuestros miembros. Hay un enemigo que es el pecado que habita en nosotros, hay una ley que todavía quiere influenciar nuestra vida y es la ley del pecado. Entonces Pablo ahí comienza a decirnos, mira, ya Cristo te salvó, pero vas a encontrarte con esta situación. Sin embargo, ya en el capítulo 8, él dice que por medio de Jesucristo tenemos la victoria. Y esa es la nota de victoria que él termina en el capítulo 8. Ya para el capítulo 9, Pablo comienza entonces a hablarnos sobre el pueblo de Israel y nos comienza a decir cuál es la función de la ley y dónde quedan los judíos y la ley ante este plan de salvación. Y esto es bien importante porque ya en la época de Pablo, ya en la misma época de Pablo, en el primer siglo de la iglesia cristiana, había unos grupos llamados los judaizantes, se le identifican en el libro de Hechos como los judaizantes, que no eran otra cosa que unos judíos que se habían convertido al evangelio. Entre ellos había fariseos que conocían muy bien la ley y ellos querían añadirle a la ley, al mensaje del evangelio, añadirle los rituales de la ley como doctrina de salvación también. Esto lo podemos ver claramente en el capítulo 15 de Hechos, donde se hace un resumen, ¿verdad? Pero si usted lee el libro de Hechos va a encontrar de estas situaciones donde Pablo iba y fundaba iglesias en ciertas ciudades, después iban los judíos judaizantes a añadirle a lo que Pablo ya les había enseñado acerca del evangelio, y Pablo tiene que estar en una constante lucha por aclarar todos esos puntos. En el capítulo 15 de Hechos lo podemos ver, bien interesante, cuando ocurre y hace un resumen breve de lo que estaba ocurriendo. Veamos capítulo 15, verso 1, dice: entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Se fijan, ya en el primer siglo, el primer siglo de la era cristiana, ya teníamos la primera controversia de cómo armonizar la ley, que tenía más de 3000 años de existencia, la nación judía, con el nuevo mensaje del evangelio, el mensaje del nuevo pacto que estaba llegando a los gentiles. Debido a que Pablo se le acusaba por su teología y por su enseñanza de la ley y cómo la ley aplicaba bajo la gracia de Dios, cuál era la relación de la ley y la gracia, Pablo era acusado constantemente de ser un traidor a su patria, de ser un traidor a sus hermanos, de predicar en contra de Moisés y de predicar en contra del templo, el santo lugar de los judíos.
Y Pablo entonces comienza en este capítulo 9 porque quiere explicar cuál es la función de los pueblos judíos, cómo el pueblo judío y cómo la salvación aplica a los judíos por igual como a los gentiles. Y Pablo entonces quiere aclarar parte de esas acusaciones que se le hacen. Entonces, vamos a ver ya en el capítulo 9, empezando en el primer verso, porque Pablo comienza a decirnos. Capítulo 9 de Romanos, verso 1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Como vemos, Pablo comienza esta nota con una nota muy personal, indicando de que él mismo ama a su nación, él ama a sus hermanos, que él estaría incluso dispuesto a, si su separación de Cristo haría que ellos más se salvaran, él estaría dispuesto a ese sacrificio. O sea, es una profunda emoción y amor que Pablo nos indica y nos comenta en este pasaje por su pueblo judío. Pero tiene que explicar cuál es la función de ellos y cómo ellos funcionan dentro de lo que sería la salvación. Para eso es importante entonces que veamos, porque como al principio expliqué, ya en el primer siglo teníamos la controversia de que cómo, si los judíos, cómo van a ser salvos, si ellos tienen la ley, ellos son el pueblo de Dios, entonces los gentiles que no tenían ley, que estaban ajenos al pueblo de Dios, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo el Evangelio va a tratar a ambos grupos? Y una nota muy importante la vemos en el capítulo 15 de Hechos, donde ya habíamos leído anteriormente, porque Pedro, cuando surge esta controversia, y hay una gran controversia con respecto al tema de la ley en la salvación, Pedro se levanta y hace unas declaraciones muy importantes. La veamos en Hechos capítulo 15. Pedro hablando de su experiencia en casa de Cornelio, que lo vimos en el capítulo 10 de Hechos, ¿verdad? Pedro recoge esa experiencia que él tiene en el capítulo 10 de Hechos y miren las conclusiones que llega. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Estas palabras del apóstol Pedro son muy significativas. Él está entendiendo que la experiencia que él estuvo en casa de Cornelio le dio a los gentiles que estaban allí la salvación por medio de la fe, y que no hubo ninguna diferencia entre los judíos el día de Pentecostés y los gentiles que estaban en casa de Cornelio. De hecho, él llega a la conclusión y entiende entonces que la salvación del Señor, somos salvos por la gracia del Señor Jesús, los judíos, igual los gentiles. O sea que Pedro no vio en esa experiencia que él tuvo ninguna diferencia de judíos y gentiles. Así que esto es muy importante, porque eso es lo que Pablo quiere traernos en el capítulo 9 de Romanos, porque él dice en el capítulo 9, lo que vimos anteriormente, que sus hermanos judíos son israelitas, y Dios les dio la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Dios le dio, ellos tenían todas estas bendiciones y este trato de Dios desde la antigüedad. Sin embargo,
la salvación que ellos estaban recibiendo era una salvación a través de Cristo solamente, a través de solamente el sacrificio de Cristo, sin tomar en consideración la ley. Y eso para muchos era muy difícil de aceptar. Para los judaizantes de aquella época no podían urbanizar. Entonces, ¿cómo es posible que si ahora Cristo vino y ahora es por gracia, pues, ¿de qué sirvió la ley? ¿De qué sirvió todo esto? Entonces Pablo comienza a explicarlo en sus siguientes versos del capítulo 9 de Romanos, y vamos a verlos un momentito. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En estos versos que acabamos de leer, Pablo se adelanta a quizá una objeción o una duda o una pregunta, diciendo entonces que si la salvación ahora es solamente por la gracia del Señor Jesús y no tiene no necesita de las obras de la ley, pues entonces Dios falló. Entonces la palabra de Dios falló. Entonces las promesas hechas a Abraham son nulas, porque ya entonces no tiene nada que ver si soy hijo de Abraham o no, porque ahora lo que tengo es que creer en Cristo Jesús. Pablo se adelanta a eso y explica de que la razón es que no todos los que descienden de Israel o que son descendientes de Abraham son los escogidos por Dios. Y aquí ya comenzamos a entrar en un territorio escabroso para muchos, porque lo que Pablo quiere decirnos es que dentro del pueblo de los descendientes de la nación judía, Dios escogió a algunos. ¿Cómo Pablo lo hace? ¿Cuál es el argumento? Pablo empieza con el argumento de que no necesariamente los que son los hijos de Abraham según la carne son los hijos que Dios ha escogido. Recordemos que Abraham tuvo más hijos, aparte de Isaac. Estuvo Ismael primeramente, luego tuvo Isaac, y más tarde tuvo más hijos por medio de otra esposa que él tuvo que se llamaba Cetura. Y Pablo está diciendo, miren, de todos los hijos de Abraham, ellos pudieran haber reclamado el derecho de ser pueblo de Dios porque eran hijos de Abraham. Podían reclamar la promesa, pero la realidad es que la promesa fue dada a Isaac. Era el hijo de la promesa, era el hijo que Dios estaba hablando. Y en Isaac, que es tipo de Cristo, Pablo asocia esto entonces con la simiente espiritual. Entonces Pablo está tratando esto de modo espiritual, ya se sale del ámbito de la nacionalidad y de la raza material y entra a un aspecto espiritual. Por eso que en Gálatas, cuando trata este tema también, capítulo 4, Pablo dice que de la simiente de Abraham, pero dice no las simientes como se hablara de muchos, sino de la simiente una sola. Esa simiente es Cristo. Y Pablo entonces dice, todos los que están en Cristo se convierten en los hijos de Abraham. Esto no es nuevo. Y no es nuevo que Pablo lo haya traído en ese momento. Ya Cristo, Jesús, lo había mencionado en un momento dado en su ministerio. Veamos qué dice Juan 8:37, un pasaje muy poderoso con respecto a esto. En este pasaje Jesús está hablando con los judíos y algunos fariseos que están cuestionándole y están preguntándole una serie de cosas. Y usted, si lee el contexto bíblico, va a ver la escena donde esto se da. Y Jesús entonces tiene esta conversación con los judíos y Jesús les responde en un momento dado y les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Note que ya Jesús, en este pasaje, en la conversación que tiene con los judíos, ellos se sentían muy orgullosos y creían tener todo el derecho de que porque eran hijos de Abraham, eran los nenes lindos de Dios, eran la gente, el pueblo escogido por Dios. Y Jesús le hace una aclaración. Ustedes sí son descendientes de Abraham, sí, no hay problema, pero no son los hijos de Abraham. ¿En qué sentido? Yo creo que lo que Jesús está hablando es lo que Pablo nos está abundando en el capítulo 9. No eran los hijos de la promesa en el ámbito espiritual. El verdadero hijo de Abraham, según la promesa que estaba allí, era el mismo Jesús. Y todos los que están en Cristo, lo que Pablo nos dice, todos los que están en Cristo son los verdaderos hijos de Abraham. Esto, amados, es muy importante porque nos permite entender, que es lo que Pablo quiere llevarnos, que bajo el nuevo pacto Dios tenía un plan extraordinario. Él dio la ley al pueblo, escogió un pueblo y les dio su ley. No se la dio a los gentiles, se la dio solamente a los judíos. Porque los judíos iban a ser la representación del mundo. Él les da la ley, no porque pudiesen con ella, todo lo contrario. La ley era para demostrarnos lo malo y el pecado poderoso que estaba en nosotros. O sea que no podríamos cumplir con las exigencias de Dios por nuestro propio esfuerzo. Y eso es lo que los mismos judíos se habían dado cuenta. Nosotros no podemos con ella. En el mismo capítulo 15 que vimos, Pedro dice, ¿por qué queremos imponerle a los gentiles las prácticas de la ley si nuestros padres ni nosotros nunca la hemos podido llevar a plenitud, nunca la hemos podido completar? Antes bien, es por la gracia de Dios que viene la salvación. Permítame ilustrarle un diagrama que he hecho para tratar de explicar esto de forma más gráfica. Para ilustrar un poco más lo que Pablo nos quiere decir, vamos a pensar que tenemos la historia, ¿verdad? La historia de la humanidad. Y dentro de esa historia de la humanidad, Dios, en un momento dado, escoge a Abraham. Allá para el Génesis, capítulo 12, Dios llama a este hombre Abraham, un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, un hombre pagano, donde su familia y él pues, creían en muchos dioses. Ellos no había un conocimiento de Dios, no había nada escrito, todo lo que se conocía de Dios era por tradición oral. Y Abraham no conoce a Dios, para nada, pero Dios se le revela y Dios le hace un llamado a Abraham. Es bien importante que entendamos que el llamado que Dios le hace a Abraham es un llamado incondicional. ¿Por qué? Porque Dios no le dijo a Abraham, oye Abraham, voy a escoger porque he visto en ti que tienes estas cualidades. Y si hoy me escuchas y pones atención a mis palabras y oyes mi voz y aprendes mis mandamientos, yo voy a hacer esto contigo y te voy a usar y vas a ser de bendición a todas las naciones. Eso no fue lo que Dios le dijo. Dios sencillamente le dijo, Abraham, quiero que salgas de aquí porque tengo planes contigo. Ve de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar porque voy a hacer una gran nación de ti. Voy a bendecirte y bendeciré a todas las familias de la tierra a través de ti. O sea, Dios, el mensaje, el pacto que Dios hace con Abraham es un pacto incondicional. Y es un pacto donde Dios no sencillamente fue a Abraham y le dijo, esto es lo que yo quiero hacer contigo, no te estoy pidiendo permiso, no estoy pidiendo tu opinión, no estoy diciéndote si estás dispuesto a hacerlo, es lo que yo quiero hacer y lo quiero hacer contigo y quiero que me obedezcas. Punto. Eso fue lo que Dios le dijo. Y Dios escogió a Abraham. ¿Por qué escogió a Abraham y a cualquier otro? Pues mire, Dios, vamos a ver que la elección de Dios es única y exclusivamente se basa en su soberanía. No en las cualidades del ser humano, no en las capacidades del ser humano, no es que el ser humano tenga algo, es sencillamente porque Dios así lo prefiere.
Entonces Dios escoge a Abraham, y tomamos la historia que de Abraham sale Isaac, que es el hijo de la promesa. Y todos los hijos que tuvo Abraham era el hijo de la promesa, o sea que ya ahí vemos una elección. Solamente los descendientes de Isaac eran los que estaban incluidos en esta promesa. De Isaac sale Jacob. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, pero Dios solamente escogió a Jacob. De los hijos de Jacob salen las 12 tribus de Israel, como las conocemos más posteriormente, ¿verdad? A través de la Biblia. Y vemos cómo en la historia, los hijos de las 12 tribus llegan a Egipto. Allá se forma una gran nación. Estando en Egipto, se calcula que aproximadamente, la Biblia menciona que cuando salieron de Egipto, salieron unas 600.000 hombres de a pie. O sea que personas que venían caminando eran unas 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Siendo un poco conservadores, asumiendo una mujer por hombre y un hijo por pareja, que es sumamente conservador, podríamos decir, eso ya nos daría aproximadamente 1.8 millones de personas que están saliendo de la tierra de Egipto. Esa era la multitud que seguía a Moisés a través del desierto. Y estando en el desierto, Dios le da su ley, la famosa ley de Moisés, la ley donde Dios establece su pacto con la nación, pero era un pacto condicionado a la obediencia de la ley. Y la ley, pues, Pablo nos dice que es santa, buena y justa. La ley no tiene problemas. Quien tiene problemas somos los seres humanos que no podemos con la ley. De la ley, entonces, a partir de ese punto, cuando ya la nación, cuando los judíos están formando una nación, se les conoce como la nación de Israel o los judíos. Y se hace una distinción entre los judíos y los gentiles. Entonces ya usted va a encontrar en el lenguaje del Antiguo Testamento esta distinción que hace entre el pueblo judío y el pueblo gentil o las demás naciones. Y esto todo pasan varios años de historia hasta tanto viene Cristo a escena. Cuando Cristo viene a escena y muere en la cruz del Calvario a establecer su nuevo pacto, esto es una de las cosas que Pablo quiso mencionar, que luego más adelante también lo dicen los Efesios capítulo 2. De ambos pueblos, él hace uno. Tanto los judíos como los gentiles se convierten ahora en la iglesia, compuesta de todos aquellos que a través de Cristo tienen su fe en él. Y entonces, ya aquí, la ley tuvo su función, los judíos tuvieron su función, pero ahora es la iglesia. Los judíos tienen la oportunidad de ser salvos a través de Cristo. Lo que ellos no veían venir, lo que para ellos era una locura y se les hizo muy difícil de entender, era que los gentiles, y ya había sido profetizado anteriormente, que los gentiles también participarían de esa salvación a través de Cristo, al igual que ellos. Y eso es, mi hermano, nuestro Nuevo Testamento. Este concepto que Pablo expone en los primeros versos del capítulo 9, el hecho de que no todos los que son descendientes de Israel son los verdaderamente israelitas, el pueblo escogido de Dios, estoy seguro que a muchos de sus contemporáneos les tuvo que caer muy pesado. Y quizá pues muchos les volaría la cabeza. Porque era algo que no se lo esperaban los judíos. Ellos tenían un orgullo nacional de que ellos eran el pueblo de Dios. Y que por sencillamente ser descendientes de Abraham, pues ya ellos tenían las promesas y todo de Dios. Y Pablo, en la revelación que él tiene, trae este concepto y dice, no. Aún dentro del pueblo descendientes de Abraham, Dios escogió a los que son su pueblo. Dios escogió, no todos son los escogidos de Dios, no todos son los hijos de la promesa, sino los que Dios está escogiendo. Y eso pues es sumamente fuerte para muchas personas que tenían unos conceptos un poco diferentes.
Mire, en el diccionario bíblico Certeza, me gusta esta definición, donde definen la elección como el acto de selección mediante el cual Dios toma a un individuo o grupo de personas dentro de un conjunto más grande con un fin o destino conforme a sus propios designios. Y eso es clave. La elección que Dios hace es conforme a su propia voluntad, es conforme a su propia soberanía. Y Pablo muy bien explica esto cuando más adelante vamos a leer y pone unos ejemplos de personas que Dios eligió para los propósitos de Él, en los cuales las personas no tuvieron nada que decir, ni nada que aportar, ni opinar tampoco en cuanto a esa elección. Eso lo podemos ver por toda la Biblia, cuando Dios escogió a David, Dios escogió a Saúl, a pesar de que Saúl fue rechazado, ¿verdad? Pero Dios lo escogió para un propósito, para el pueblo, para darle una lección al pueblo. Dios lo escogió a él. Dios escogió al rey David, Dios escogió a los profetas. Miren, a Jeremías se le dice, mira Jeremías, antes de que tú nacieses, ya yo te había dado por profeta a las naciones. O sea que Dios hace su elección conforme a su soberanía y no tiene nada que ver con que nosotros seamos voluntarios, querramos hacerlo o no querramos hacerlo. Ahora, como hemos mencionado anteriormente, esta doctrina no es difícil de entender, eso se ve bastante evidente, y de hecho muchas veces la reacción que yo veo de mucha gente a esta doctrina es las objeciones que traen y las preguntas que se forman a partir de este punto. Y yo quiero enseñarle algo bien importante. Si en este momento usted tiene alguna objeción a lo que hemos hablado, y usted quizás diga, Wilfredo, hasta aquí llegamos, yo creía que tú estabas bien, pero eso de la elección divina, pues mire, yo quiero presentarle algo. Si usted tiene algunas objeciones parecidas a las que vamos a mostrar aquí, si usted tiene alguna idea, si tiene preguntas, lo felicito grandemente, porque usted ha entendido la doctrina de la elección. No es fácil aceptarla, requiere de fe, requiere de que Dios nos dé revelación. De hecho, yo le lanzo un reto, como hizo Santiago. Pídale sabiduría a Dios, vaya en oración delante de Dios y busque dirección divina. Porque hay cosas que sencillamente Pablo mismo dijo que cuando muchos leían a Moisés tenían un velo, y ese velo que lo único que lo quita es Cristo. Si usted tiene alguna de estas preguntas, yo lo felicito. Es una evidencia de que usted ha entendido lo que hemos estado enseñando sobre la elección. La primera es, si Dios elige a las personas por su soberanía y Dios los escoge para sus propósitos, ¿dónde queda el libre albedrío humano? Es una buena pregunta. Si es otra pregunta que le surge es, si es así, entonces, ¿cuál es la responsabilidad humana ante Dios? ¿Cómo Dios puede hacernos responsables si al fin y al cabo Él fue el que nos escogió? Más aún, hay otra objeción que dice, no es justo escoger a unos y a otros no. En otras palabras, ahí entramos. Todas estas objeciones, todas estas preguntas, Pablo se adelanta y las vamos a ver que él las hace en el capítulo 9. Y las contesta. Increíble es que sí, él las contesta. Y nosotros vamos a estar contestando estas preguntas en nuestra próxima clase. Así que manténgase conectado, pendiente a nuestro canal, para en la próxima clase poder continuar con este grandioso tema. Muchas gracias, que Dios continúe bendiciendo grandemente.